La palabra Apocalipsis en griego tiene la connotación de esta frase: descorrer el velo. Y uno sabe que se refiere a descorrer el velo de los acontecimientos que muy pronto la humanidad va a ver. Unos lo vamos a ver con gozo y otros lo van a ver con tristeza, dolor, remordimiento y angustia indescriptible. Por eso las personas que no leen Apocalipsis no saben qué hora es, no saben a dónde vamos nosotros, a dónde van los redimidos, a dónde van los inconversos. Y es muy importante que en un tiempo tan apocalíptico usted puede analizar cuántas iglesias usted ha oído en estos días que están dando Apocalipsis en sus congregaciones. Casi no se oye, pero Apocalipsis nos deja ver la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Cuando uno lee Apocalipsis, lo estudia, lo oye, lo aprende, sabe cómo predicar bien el evangelio de Dios, sin regalarle el cielo a los que quieren vivir fuera de la voluntad del dueño del cielo, y alentando la esperanza de los que estamos aquí porque amamos al dueño del cielo. Los que aman al dueño del cielo, lancen un gloria a Dios para arriba. Apocalipsis me ayuda a amar al que escribió o mandó a escribir este grande libro, que tiene 3 bienaventuranzas en él para los que leen y están delante de la profecía de este libro. Apocalipsis es una revelación gloriosa que nos deja ver que el plan de Dios ha triunfado. Muchos de ustedes han comenzado algo y no lo han terminado. Yo estoy hablando de la universidad también. Pero hay Apocalipsis porque Dios lo que comienza lo continúa y lo lleva hasta el fin. El hecho de que Apocalipsis exista quiere decir que lo que Dios comienza, Dios lo termina. El que comenzó en ti y en mí la buena obra, porque el que la hizo es Dios, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso podemos levantar la voz y decir aleluya. La iglesia del Señor ha triunfado y la iglesia del Señor va a ser levantada gloriosa. Permítame decir amén a eso. En los capítulos 1, 2, 2 y 3 aparece en el capítulo 1 la introducción al libro, la revelación que Juan tiene, como ya aquí una vez masticamos mucho. En los capítulos 2 y 3 aparecen las cartas de Cristo a los ángeles o pastores o mensajeros de las iglesias del Asia, que eran 7, que representan la iglesia de todos los tiempos. Pero en el capítulo 4 y 5 la mirada deja de ser la tierra, y el capítulo 5, ya el que leímos esta mañana, nos coloca en una dimensión donde está el trono de Dios establecido en el cielo. Yo tengo que decir esta mañana: firme es tu trono para siempre, Señor, tú eres eternamente. Como se han caído tronos desde que Dios fundó la iglesia, ¿verdad? Mas el trono del que la fundó está estable, y Juan ve que ese trono permanece por los siglos. Ya en Apocalipsis capítulo 5 tenemos un libro que está en la mano del que está sentado en el trono lleno de majestad, y allá a la orilla de la corte, o parte de la corte que está alrededor del trono, hay 4 seres vivientes. Más afuera en el anillo hay 24 ancianos. Arriba están los serafines. Y esa palabra ancianos significa en griego, o se lee en griego, presbúteros, que significa líderes. Ellos representan el liderazgo del pueblo de Dios universal, Israel, y también significa el liderazgo del nuevo pacto, los apóstoles del Cordero. Y cuando Juan está mirando, exactamente como leímos esta mañana, él vio un libro sellado por dentro y por fuera. Cada vez que usted lea la palabra libro allí, tiene que irse atrás en el tiempo, no sea cosa que usted piense que se refiere a un libro así como este. Este no es el tipo de libro que Juan está viendo en la mano del que está sentado en el trono. Con reverencia, Juan no quiere decir el nombre o identificar el nombre del que él nada más dice, el que está sentado en el trono, porque para un judío era muy sagrado mencionar el nombre de Dios. Y él nada más dice que en la mano, en manera obvia, que es Dios, del que estaba sentado en el trono, había un libro en su mano derecha que estaba escrito por dentro y por fuera. Ese libro no era así como este, era un rollo, porque en el siglo I no habían códices. Comenzaron a hacerse los códices en el siglo II.
Todavía en el siglo I la escritura era antigua. Jesús abrió el rollo en capítulo 4 de Lucas, sinagoga de Nazaret, y abriendo el rollo del libro lo leyó. Y este es el tipo de libro que Juan ve escrito por dentro y por fuera en la mano derecha del que está sentado en el trono. Era tanta la escritura que no alcanzó el contenido para escribir solamente interno, sino que Juan ve que hacía falta llenarlo todo adentro, el rollo, pero también por fuera. Era una escritura tan tremenda, importante, que hizo falta llenar el libro por ambos lados. A esos pergaminos, a esos rollos le llamaban epistógrafos cuando escribían por dentro y por fuera, y significaba una escritura de una alta calidad y de una alta seriedad. Ustedes están leyendo esta mañana que lo sellaban. Entiendan que está hablando de un sello de cera de la época, no de acera, que es la que está ya puesta en la calle, sino un sello de cera. Y el príncipe que dirigía gobernaba esa escritura, imprimía su anillo, y dice la palabra que ahí estaba el libro, el rollo sellado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, como de una cera. Y Juan ve que está sellado. Había como una prenda colocada que al que lo miraba de lejos le hacía ver que el libro era tan importante que el dueño del libro, el que lo mandó a escribir y a guardar, lo selló con su propio nombre, quizás su propia impresión. Entonces hemos leído que hay un ángel que da un grito. Los ángeles hablan todos los idiomas del mundo. Qué lindos son los ángeles de Dios. No le des culto porque son criaturas idénticas a nosotros desde el punto de vista de creación, aunque superiores, son espirituales, no tienen un cuerpo idéntico a este carnal, de barro, de polvo, pero son criaturas de Dios. Y hay un ángel que en el idioma de todos los países dice que alzó la voz al cielo, a la tierra, a todos los 3 niveles de la creación, y el ángel preguntaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Tenía que ver entonces el libro con algo de tanta importancia que se requería una dignidad especial para abrirlo. Ese libro posiblemente no está escrito en la Biblia exactamente en Apocalipsis 5 qué libro era, pero el entorno bíblico, la connotación teológica del libro parece ser el título de propiedad de la tierra. Y cuando preguntó en todos los idiomas conocidos y dialectos, dice la escritura en este capítulo que leímos que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Miren qué seriedad tenía eso adentro. Nadie lo podía ni siquiera mirar. Había algo adentro que inspiraba temor de aquel libro, porque estaba en la mano derecha del Dios Todopoderoso. Y Juan lloró porque no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hay 2 cosas que me maravillan de Juan en la descripción de Apocalipsis, capítulo que estamos leyendo 5 hoy, es que Juan tenía tal discernimiento de lo que significaba el libro, que ver la posibilidad de que el libro no se abriera, a él le dio llanto. No tenía por qué llorar si no sabía por qué estaban pidiendo para qué era el libro, pero Juan discernió para qué era el libro, sabía por qué estaba el libro allí, qué significaba. Y cuando Juan ve que nadie lo puede abrir, dice que él comenzó a llorar. Una moraleja muy importante, hermanos: Juan era el discípulo amado. Juan estaba en el espíritu, en la persecución más tremenda que tenía. Juan era un hombre espiritual. Juan estaba cerca de la presencia del Señor. Y cuando estamos cerca del Señor, el Señor nos revela los misterios que a un creyente superficial le quedan grandes y no lo puede entender. Y porque estaba tan cerca, Juan entendió, estaba en una dimensión espiritual, qué significaba aquel libro. Y hasta el modo lo entendió que comenzó a llorar, porque nadie era digno de abrirlo. Y él dice: hay una posibilidad de que el libro no se abra, y él sabe que de no abrirlo, la tierra no sería redimida, como aparece en Romanos capítulo 8 versículo 21, que la creación entera gime y tiene dolores de parto esperando su redención, su adopción, porque la creación vegetativa, el cosmos, fue sometido a vanidad cuando el pecado entró. Y Dios sujetó el mundo a la ley de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica. O sea que todo lo que está creado se va deteriorando. Mira una foto suya de hace 30 años atrás, para que usted vea la ley de la entropía en el espejo.
Y la creación está sujeta a eso, a desgaste. El sol se desgasta por 1 millón de toneladas por segundo de su energía inicial. Todo se está apagando en el universo. Y Juan sabe que hace falta que la sangre que Cristo derramó en el Calvario se aplique finalmente a la creación, para que la creación sea renovada, para que haya cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Y Juan lloraba si el propósito de Dios finalmente no se lograba. A él eso le causaba dolor. La segunda moraleja de lo que Juan ve y por qué se motiva a llorar es que los cristianos verdaderos sienten lástima, sienten dolor, le duele cuando la obra del Señor marcha mal. No tenemos que ser indolentes cuando hay un ocaso, cuando alguien falla, cuando alguien peca. Juan está llorando. Era un hombre que tenía conmoción por los asuntos de Dios. Y el Señor quiere que se levante una generación de hombres y mujeres que le interesa tanto lo de Dios, que se gozan cuando hay triunfo en la causa del Señor. Pero también lloran cuando, como Juan, ve el peligro que corre aparentemente la obra del Señor. Aunque la obra del Señor va a terminar gloriosa, ha habido periodos en que el enemigo se ha levantado como río y ha hecho sus estragos. Y eso debe causar dolor a los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Cuando un anciano de los 24 que estaba allí vio a Juan llorando, le dijo una palabra que te la quiero decir aquí hoy: no llores. El Consolador vino al culto en esta mañana. Él está aquí con nosotros. Esa fue una palabra que Cristo repitió. Se la dijo a la mujer de Naín, que venía con, ya era viuda de hecho. Ahí iba 2 veces al cementerio. Primeramente enterró a su esposo y ahora Jesús no estaba allí, pero ahora coincide que va a llevar a su hijo también al cementerio. Había llanto y dolor, pero el Señor le dijo: no llores. Entiendan, cada vez que Dios dice no llores, no es una insensibilidad divina decirnos: llévate tu carga y bótala. Cuando Dios dice no llores, la palabra de Dios crea consolación. La palabra de Dios crea sanidad de la herida. Yo tengo que tomar el versículo y decirte directamente del libro de Dios en manera textual: no llores, no te aflijas por cosas pasadas, porque Dios hace cosa nueva y de lo viejo no habrá más memoria. Él sabe cómo reparar, Él sabe cómo. Mi hermano Manei ha hecho un papel en estos días de hijo primogénito con mis padres, llamando a Cuba. Mi padre todavía sigue en el luto de Isaías, hundido con una razón convincente, pero Manei ha hecho que mi padre entienda que el llanto desesperado, inconsolable por una persona que murió, puede ser amor, pero también el diablo puede usar las circunstancias para hundir en luto a una persona para que no salga de allí. Decía el doctor Spencer, aquel americano en Nicaragua que tanto amamos, y él decía: no llores lágrimas frescas por lamentos viejos de cosas que ya pasaron, que usted no puede arreglar. Entierre eso y siga para adelante, porque lo mejor de Dios nunca te ha ocurrido. Habrá un nuevo amanecer. Todo lo que te ha pasado te ha ayudado para bien. Ay, tiene que recibirlo eso con un aleluya. Todo te va a ayudar para bien. No te quedes ahí. Y esa fue la palabra dada a Juan cuando él está llorando por la revelación que tiene del libro. Pero Dios, aunque nuestro llanto sea por su obra, Él siempre tiene una palabra de consolación. Y le dijo: no llores. Esta es la respuesta de un anciano, de aquellos líderes que estaban allá en la corte celestial, que conocían íntimamente que los proyectos de Dios no sucumben. Aleluya. Si tú eres de Dios, no ha sido creado diablo que te pueda hundir. Los proyectos de Dios no sucumben. Dios puede cambiar mapas, Dios puede cambiar geografías, Dios puede cambiar cosas, Dios puede cambiar ministerios, pero los proyectos de Dios permanecen para siempre. Cuando yo era jovencito, 13 años, 14, Manei se acuerda, yo creía que era músico evangelista, y ese era mi tono, y daba campañas me acuerdo que Héctor Hunter, aquí algunos saben quién es Héctor Hunter, un tremendo líder que miraba a uno así y lo torcía con la vista. Era un hombre encumbrado. Me invitó a mí cuando yo era un adolescente a una campaña de 4 días en su iglesia, y aquel tipo frente a mí así, mirándome con unos ojos. Una vez se lo conté allá en casa de Zulma. Yo pensaba que era evangelista, pero Dios cambió el tono,
No llores, porque Dios tiene otro propósito. Dios tiene un plan perfecto. Él nos deja ver un momento el plan aquí, y cuando Él quiere que el plan se cambie, Él apaga la luz aquí y te sube la luz a otro nivel. Con Dios siempre se asciende. Con Dios siempre el propósito para el cual te llamó está vivo. Alguien tiene que decir amén a eso. Y entonces ocurre una de las palabras más difíciles de interpretar de la Biblia. El anciano le dice a Juan, hablando de Cristo, le dijo: no llores, no hay nadie digno aquí, ni los ángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni los ancianos, ni nadie. Pero he aquí el león de la tribu de Judá. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Algunos aplauden al león de la tribu de Judá en esta mañana? No llores, Juan. El león de la tribu de Judá, Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En unos minutos más les voy a preguntar a todos ustedes: ¿cuántos quieren ser león? Una hermana quiere ser leona. ¿Eso es un peligro? No. ¿Sabe de dónde viene la palabra de aquel ángel, de aquel anciano que dijo: Juan, no llores? Y la respuesta al por qué no llores es porque hay uno que es digno. La respuesta es que nadie es digno, pero hay uno que es digno. La respuesta es que nadie tiene dignidad para desatar el título de propiedad de la tierra, pero hay uno que tiene dignidad para eso. No llores. Y entonces el anciano comienza a describir algunas dignidades del que es digno, algunas de las dignidades del único que tiene dignidad para entrar, tocar la mano derecha de Dios. ¿Quién tiene dignidad para tocar la mano derecha de Dios? Hay uno que puede tocar la mano derecha de Dios, porque Él, que está siendo digno, precisamente la mano derecha de Dios le queda cerca, porque Él está sentado a la mano derecha de Dios. Aleluya, aleluya. Hay esperanza para la gente que vive cerca de Dios. Tengo que aplicar Apocalipsis para que te lleve no solamente información, sino práctica. Hay esperanza para la gente que vive cerca de Dios. Cristianos que vienen de visita a la iglesia, cuando se acuerdan que el culto queda aquí en 1449 Flagler. Cristianos que oran una vez al mes. Cristianos que leen la Biblia cuando se acuerdan en qué lugar dejar los espejuelos. Cristianos que miran a Dios como mera religión. No tienen nada de acercamiento al Señor, mucho menos tienen dignidad. Pero la gente que vive dependiendo del Señor 24 horas al día, que aún para dormir dice: Señor, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. La gente que dice como Elías, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ellos tienen dignidad de saber los propósitos de Dios. El lugar más seguro en un tiempo de peligro como este es vivir cerca de la presencia de Dios. La primera dignidad que dice el anciano, quiero llegar al final y el tiempo siempre es menos, es que el que es digno es, diga conmigo, el león de la tribu de Judá. ¿De dónde sacó el anciano eso? Bueno, Génesis capítulo 49, versículo 8 al 10, hay unas palabras que Jacob dijo a sus hijos, a sus 12 hijos. Jacob estaba viejito, iba a morirse ya. El Señor le revela que va a partir la eternidad y llama a sus 12 hijos, y a cada uno dice una palabra de bendición. Hay que bendecir a nuestra familia. Yo me paré en la cuna de Jaciel. Lo que pasa es que él no se acuerda, y de Eunice, pero ella tampoco se acuerda, malagradecidos los dos. Es que tenían como un mes de nacido, estaban dormidos. Y yo decía: van a ser ministros de Cristo, van a servir al Cristo vivo de la gloria. Haga eso con su familia, aunque sean gigantes, aunque estén fuera de usted. Lance palabras y diga: mi familia, hoy los hermanos aquí, Daisy y su esposo lo dijeron, bendiga, proclame bendición. Y Jacob llamó a los hijos, pero cuando llamó a Judá, le dio unas palabras extraordinarias a Judá
que el ángel o el anciano está diciendo allá arriba en la corte celestial de Dios. Si usted me puede seguir rapidito la palabra, dice la palabra Génesis capítulo 49 en los versículos 8 al 10, hablando Jacob a su hijo que estaba allí, literalmente a Judá, el hijo de Lea. Lea era despreciada, pero el Señor toma lo despreciado y de lo despreciado hace sus grandes dignidades. La amada era Raquel, pero Judá era hijo de la despreciada. Me llama la atención que la despreciada, que era Lea, tuvo 6 hijos varones y una hija. Tuvo 7 hijos, pero tuvo 2 grandes. Tuvo a Leví, del cual vino la casa ministerial. Él era hijo de Lea. Y ella también tuvo a Judá, del cual vino el león de la tribu de Judá. Alguien tiene que decir amén a eso. Y dice la palabra en el versículo 8 y 10, Judá, dice el versículo 8 y 10, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro del león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y dice el versículo 10, este es el anciano hablando por miles de años al futuro del viejito que iba a morir. Él dijo, versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él, a Silo, ahora digo qué significa eso, a Silo se congregarán los pueblos. Jacob lo dijo, pero él no sabía. Esta gente de Dios, hermano, decían bendiciones, pero uno cuando bendice no sabe el efecto largo que la bendición tiene. Bendiga a los suyos, que después que usted no esté, los suyos serán alcanzados por esa bendición que usted pronuncia. Bueno, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, pero Dios tomó la tribu de Judá. Tal como luego su nieto a Jacob había dicho que era de Judá la cosa. Y la palabra Judá en el hebreo significa alabanza. Por eso que usted oye que el león de la tribu de Judá es alabado en la corte celestial. Por eso Monte de Sión ha alabado al hijo de Judá, al león de la tribu de Judá. Porque dijo el Señor que Judá, que significa alabanza, será cachorro del león, echado confiadamente, tomará la cerviz de sus enemigos. Aleluya. Y con esta palabra de bendición combina exactamente lo que significa Silo. Dijo Jacob, a ese Judá, a ese se congregará Silo, el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. Y ahora Jacob está hablando de alabanza, un hijo que va a tener alabanza por todos. Lo que ustedes leyeron esta mañana aquí es el pueblo celestial alabando al león de la tribu de alabanza. Y dice que cuando venga Silo, y esta es la palabra de esta mañana, Silo significa en hebreo enviado. Dios envió a su hijo al mundo a morir por nosotros. En otras palabras, hacía falta alguien que tomara la propiedad de la tierra en su mano y dijera, mira diablo, la usurpaste, Adán te vendió a cambio de pecado y la tierra fue corrompida, hubo espinos y cardos, pero hay uno que es Silo, hay uno que viene de Judá, al cual Dios ha enviado. Y cuando el Silo venga, a Silo se congregarán los pueblos. Luego Dios llamó al otro hijo de Lea, a Leví, y tomó de él la casa de su hijo Aarón, y de Aarón vino sacerdocio para toda la nación de Israel. Tenía que haber uno y otro y otro y otro y otro, Aarón y Eleazar y el otro hijo de Aarón, hasta que todos murieron. Pero cuando Cristo llegó a Israel, la gente no lo recibió. El versículo más triste de la Biblia no es que Jesús lloró, es Juan 1:13, que dice, o 1:11, dice, a lo suyo vino. ¿Alguien lo puede repetir? A lo suyo vino, y que dice, y los suyos no le recibieron. Ese es el versículo triste. Y una de las cosas por las que Israel, los levitas de la época, los estudiosos de la época, año 4 de nuestra era, cuando Jesús nace,
año 27 de nuestra era, cuando comienza a predicar, la gente ve a aquel nazareno, aquel amigo de pecadores, aquel que iba a la iglesia de la calle Flagler, aquel que no pensaba que una parte de la ciudad era más importante que otra, aquel que andaba con los pobres y las rameras se arrepentían de sus pecados cuando lo veían. Aleluya. Aquel que las mujeres menstruosas lo tocaban y al tocar su manto la sangre enfermiza se iba, se quitaba. Aquel glorioso que vino al templo en esta mañana por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando él llegó a la tierra no lo recibieron porque él no era de la tribu que el pueblo de Israel conocía. Él no era de la tribu de Leví. Moisés sí era de Leví, Aarón sí era de Leví, aquellos ministros en el tabernáculo eran de Leví, y aquellos escribas y fariseos eran de alguna parte un reconocimiento a la tribu elegida. Ellos sentían susto de que llegara alguien, y cuando abrieron los anales históricos ascendientes de Jesús, se dieron cuenta que él no era de Leví y estaba enseñando en el templo, que él no era de Leví y estaba orando por la gente, que él no era de Leví y ministraba a 1 y a 10 y a las multitudes, que él no era de Leví y tenía 12 discípulos y decía: el reino de Dios está entre vosotros. Que él no era de Leví, decía: pero mi Padre me envió y las palabras que yo hablo no son las mías, son las palabras que el Padre me ha enviado, me ha dado. Y esa confusión de que era de Leví y no era de Leví, sino que era de la tribu de Judá, hizo que la gente ignorante de la Biblia no recibieran a Cristo como el Mesías. Le faltó leer que el tercer padre de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, había dicho que era de Judá que saldría el legislador. Dios no hace las cosas de acuerdo a nuestra mentalidad. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. ¿Quién le puede aconsejar, pregunta Pablo, a la mente de Dios? ¿Quién fue el consejero para que él tenga que hacer las cosas por la regla que a nosotros nos importa? Dios hizo las cosas al revés de la regla, porque la ley no era la fórmula de salvación. Y si él hubiera venido de la tribu de Leví, solamente fuera una continuidad de la salvación por las obras, de la muerte de los animales. Así que él no podía venir de la tribu elegida para el tabernáculo terrenal. Cristo tenía un sacerdocio diferente al de la ley. Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos aquí recuerdan a Melquisedec? Melquisedec, dice la Biblia que Cristo era de esa línea de Melquisedec. Y eso la gente que estaba cerca del Señor, que lo oía, los que no creían en Él, y lo veía sanar a los enfermos, levantar los muertos, oírlos predicar en las calles, en casa de Saqueo, en casa de Jairo, en aquellas tierras, decían: este no es el Mesías, porque él no viene de Leví, y hemos visto que viene de Judá. Pero dice la palabra que él venía a ministrar según el orden de Melquisedec. ¿De quién era primo Melquisedec? ¿De Adán? ¿De quién era hermano o tío o sobrino? ¿De Abraham? La Biblia nos da una genealogía desde Adán hasta Cristo, y en ninguna de las partes de la genealogía un hombre tan importante o un ser tan importante como Melquisedec aparece. Y eso es asombroso a los estudiosos teólogos profundos de la Biblia. Melquisedec, una figura tan grande, no aparece en ninguna de las genealogías, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de todas las crónicas de Israel. No aparece Melquisedec en ninguna parte. No era abuelo de Abraham, no era tío de Moisés. Eso fue antes de Moisés, por supuesto. No era familia de Adán cuando Abraham venía de derrotar los reyes allá y le robaron al sobrino. Dice que de pronto había ganado la victoria, rescató al sobrino Lot. Aleluya. El Señor le dio la victoria a Abraham porque él podía confiar en el Señor. Te la va a dar a ti. Sigue confiando en el Señor siempre. A donde quiera que vaya, nadie te podrá hacer frente. Abraham peleó, pero peleó con el Señor como su jefe, y fue y rescató al sobrino y a las mujeres y a todas las cosas que Kedorlaomer y sus reyes le quitaron. Y cuando venía contento Abraham con el botín, dice la palabra en Génesis 14, le salió al encuentro Melquisedec. Y cuando Génesis lo comienza a describir, dice que Melquisedec era rey de Salem. Los geógrafos
Se han roto la cabeza buscando a Salem, y Salem no existe en ninguna geografía de la tierra. Después dice que era rey de paz, pero se presentó en un tiempo de guerra. En un tiempo cuando después del diluvio la gente habían hecho atraer la ira de Dios para el mundo. Unos capítulos antes de que Melquisedec apareciera, lo que había era ira encendida. Dios había ahogado el planeta por el pecado de que los hijos santos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Ahora hay guerra, pero de pronto le aparece a Abraham uno que era rey de una geografía que en la tierra no existe, y que era rey de paz. Déjeme ver si me sirve decir que hay uno parecido a él que vio Isaías, que se llama príncipe de paz. Y este Melquisedec era rey de Salem y rey de paz. Quiero que entiendan que los judíos no entienden ahora que el Mesías que estaba allí venía por esa línea y no por la línea de las obras de los animales, de la sangre animal. Y eso hacía incomprensible al hombre Jesucristo manifestado, Dios en carne, al que tenía dignidad de abrir el libro y decir: yo he vencido. El diablo usurpó la tierra, el diablo usurpó los hogares, usurpó el matrimonio, pero él ha vencido para quitar al diablo de la tierra de usurpación y darnos victoria para siempre. Quiero aplicar para que te quede con algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos fue a explicarnos a Melquisedec, y cuando el escritor de Hebreos dijo quién era él, dijo: no tiene principio de días ni fin de vida, no tiene padre ni tiene madre. Aleluya. Y Hebreos dice después que ese Melquisedec que se le apareció a Abraham permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Y dice la Biblia que Cristo vino de ese orden, porque Él no nació por José, como veremos enseguida, arreglando el problema más grande de que dijo aquel anciano, que el que ha vencido para quitar al diablo de la propiedad que usurpó es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen aleluya? Él no vino de Nazaret, Él no vino de María. Es mentira que María es la madre de Dios. Dios es el padre de María. Aleluya. Por eso Jesús no vino de Nazaret, no vino de María. Él fue el Silo, Él fue el enviado. Él es la alabanza en 7 potencias. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Él es. Déjame hacer una pausa, hermano, para decir: si tú al que amas es a Cristo, el que quieres es a Cristo, al que adoras es a Cristo, al que le besa los pies espiritualmente hablando es a Cristo, al que le levanta las manos es a Cristo, estás enamorado de Cristo, si es a ese que tú quieres honrar, estás honrando al que no le va a permitir al diablo arrastrarte, jalarte, chuparte la vida. No, el diablo no puede, porque está sirviendo a uno que es el Silo, es el enviado. Ay, es el enviado, es el Silo, es el enviado, es el Silo. Él viene cual Melquisedec, no tiene padre, no tiene madre. Melquisedec no aparece en ninguna genealogía. Se conoce Melquisedec como la primera teofanía del Antiguo Testamento. La primera vez que Cristo preencarnado le apareció. Y dice el que hizo Hebreo, dice, inspirado, dice: mira cuán grande era aquel a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos de todo. Y Melquisedec, hermano Raúl, dice que sacó pan y sacó vino. Y yo conozco a uno que sacó pan y sacó vino. Aleluya. Yo quiero que usted sepa, hermano, que estamos mirando las credenciales de Cristo, que el anciano dijo: hay uno solo que puede, hay uno solo que tiene facultad de abrir el libro. Ese viene por ese orden, no viene por el orden de Leví, viene por el orden de Judá. Aleluya. El rey que viene, el Dios de la alabanza. Y por ahí dice que a Melquisedec sacó pan y vino, le dio a Abraham, dice, y Melquisedec bendijo al que tenía las promesas. Alguien tiene que alabar al Dios del cielo esta mañana aquí. Ya Jacob lo había dicho, que hay uno que el anciano es el león de la tribu de Judá, y él vino de la línea ministerial de Melquisedec. Ahora, hay una cosa que dice ahora aquí el anciano que resuelve un problema muy serio. Cuando usted ve la Biblia dice, y él también se llama, aquí dice el anciano, la raíz de David. Así que es el león de la tribu de Judá. Pero aquí se complica la credencial, dice, él es la raíz de David. Y esto complica las credenciales
del Señor cuando alguien la lee sin entenderlo, porque segundo de Samuel 7:12, Dios le dijo a David que de su casa, de su descendencia, levantaría al Mesías. Y en el Salmo 18:50, mire cómo tiene versión, el Salmo 18, el versículo 50 dice: ese que viene, grandes triunfos da a su rey. Aleluya. Y después, 750 años antes que Jesús viniera al mundo a predicar y a morir, dijo Isaías capítulo 11 versículo 1, que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Versículos que hablan lo mismo que dijo aquel anciano a Juan cuando lo vio orando. Juan tiene temor, la tierra se va a hundir, el pecado la va a hundir. No hay nadie que le desate el libro y declare que Dios gobierna en la tierra y que la redime. Y cuando Juan llora, dice: no llores, porque hay uno que se llama también la raíz de David, de Isaí. Y dice aquí ahora versículo 10, gracias Manei: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. El reino de Israel se destruyó por un tiempo, fueron llevados cautivos a Babilonia, a Siria. Vino Salomón y fue un fornicario y un idólatra finalmente. Murió entregado a los dioses de sus mujeres, que eran como 1000. Yo no sé si uno con uno no puede, porque tener tantas mujeres. Y ahora el anciano dice que Cristo viene como la raíz de David. Y entonces cuando uno abre Mateo se da cuenta que José era de la casa de David. Pero eso es un problema, porque José no tuvo que ver nada con el nacimiento de Cristo. José solo tenía que ver con la paternidad, y Dios siempre respeta la paternidad del hogar. El hombre como cabeza, amoroso, tierno, director de la familia, cotejador del bien para su casa. Y desde el punto de vista del matrimonio, Dios honró a José. Y la Biblia describe que José, el que no fecundó el óvulo en el útero de María, José, el que no puso esperma para la ovulación de María, también él era de la casa de David. Pero eso no me ayuda a entender que aquellas credenciales del que vence al diablo y limpia de pecado y limpia la tierra se pudiera llamar el hijo o la raíz de Isaí, o sea de David, porque José fuera de allí, porque José no puso nada en la fecundación de Cristo. Los estudios bíblicos demuestran esta verdad. Romanos capítulo 1 versículo 3 dice que Jesucristo era del linaje de David según la carne. Pero José no puso nada de carne en Cristo. Era como el esposo de María, el padrastro. Y dice Romanos 1:3 que él vino de David según la carne. Si eso es así, María debía ser descendiente directa de la casa de David, para que Cristo, que nació de la carne de María, ella dio su útero prestado al Señor. Entonces, en cuanto a la carne, él naciera de la casa de Isaí o de David. Al comparar las genealogías de Mateo y de Lucas, descubrimos maravillados que María era descendiente de Natán, el tercer hijo que tuvo David con Betsabé. De modo que María pertenecía, igual que su esposo, a la casa de Isaí. Dios sabe tornar hasta el pecado. El pecado no va a triunfar. Quien va a triunfar es la redención. Betsabé representa adulterio. ¿Se acuerdan Betsabé, verdad? Fue con ella que David fornicó. Y Dios hizo juicio por ese pecado de David, que le quitó la esposa a aquel guerrero fiel. Pero de ella nació Salomón, el hijo amado. Y nacieron después 4 hijos más. Y el tercero en nacer fue Natán, no el profeta, el hijo de Betsabé con David. Y de Natán, la Biblia hila que María de Nazaret era descendiente de Natán. Y eso le da credenciales a María para ser, en cuanto a la carne, de la casa de David.
Déjeme venir aquí para decirle, hermano, a veces uno piensa que el pecado ha triunfado. Y yo dije el viernes aquí predicando una palabrita a la iglesia: cuando peques, arrepiéntete, lávate y sigue adelante. Cuando falles por error, no te quedes pasmado en el piso, porque el diablo es especialista en hundirte. No, tú no puedes, tú eres un falso. La iglesia es un hospital y el doctor es Cristo. La iglesia es un lugar de rehabilitación. Dios tomó a David y le dio pactos de que su casa sería firme para siempre. De ahí vino José, el padrastro. De ahí vino María, de la casa de Natán. Aleluya. Y Dios arregló aquel pecado, lo perdonó, le quitó el hijo que nació del pecado. Aquel bebé le quitó aquel hijo. Castigó a David con sangre, castigó a David con hijos que se volvieron locos cada uno en el pecado. Mataron los hijos a los otros. El hijo lindo de David fornicó con las mujeres del rey David, su concubina, y hubo un juicio tremendo. Pero al final Dios restauró lo que se había caído. Y de la escena de pecado, aleluya, de la restauración del pecado, de la redención del pecado, de lo que el diablo quiso hacer para hundir, de ahí Dios sacó a un jovencito llamado Natán, que fue ascendiente de María, porque ella tenía que ser de la casa de David. Aquel anciano dijo: el león de la tribu de Judá y la raíz de David, él ha vencido. Mis ojos están mirando la boca a ver si dices algo. Él ha vencido. Él ha vencido, él ha vencido. Yo no sé cómo fue que el reloj se caminó tan rápido, pero yo solamente quiero decir que él ha vencido. Y yo tengo que esperar para seguir aquí otro día, porque quiero ser fiel con ustedes para que me sigan amando. Pero él ha vencido. Tiene la dignidad, tiene las credenciales. Vino del cielo como Melquisedec. Es alguien que no tuvo aquí en la tierra madre ni padre, porque María fue el vientre para la encarnación. Pero antes que María tuviera tatarabuelo, ya Jesús era Dios eternamente. ¿Cuánto lo alaban aquí? María no fue la madre de Dios, María no fue la madre de Cristo. María fue el vientre para la encarnación del que ya era. Aleluya. Para la encarnación del que estaba, para la encarnación del verbo hecho carne en María. Aleluya. Pero él no tuvo padre ni madre aquí en la tierra para el inicio, para el comienzo de la vida. La vida estaba en él estaba la vida. Aleluya. Y dice el Señor: Juan, no llores, porque hay uno que es el león de la tribu de Judá. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sabe una de las cosas por las que me encanta dar Apocalipsis? Es porque Apocalipsis es el libro de los victoriosos. Recibe la velita. ¿Cuántos lo reciben? El libro de los victoriosos. Pastor Eliseo, recibe el libro de los victoriosos. A cada iglesia le dijeron: al que venciere, porque el Apocalipsis brinda que tú vas a vencer. Y después le dijo el Señor de la iglesia por allá, le dijo: yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y al que venciere, le haré que se siente también conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, dijo Cristo, en su trono. Y el Apocalipsis grita de cuando los reinos del anticristo y el diablo, el dragón, anticristo, falso profeta, se van a unir en el valle de Megiddo o de Josafat para hacer una guerra de todos. Dice la Biblia que estarán allí todos los ejércitos de las naciones, capitaneados por 2 endemoniados: el anticristo y el falso profeta. El anticristo, que representa la política en el mundo, y el falso profeta, que representa la filosofía atea y la vana religión. Van a reunir naciones por unos demonios que salen de la boca de un dragón allí, y van a ver a los reyes: reúnanse porque ya viene Cristo y queremos acabar con él. Y cuando están allí todos reunidos y llenan el valle de Megiddo, llenan a toda Palestina antigua, la llenarán de ejércitos a caballo, con armas de guerra. Dice la Biblia en Apocalipsis 16, 17 y 19 que los ejércitos reunidos para pelear contra Cristo y su iglesia, que viene aquí con él a reinar, no le da tiempo a lanzar ni un chícharo para arriba, sino que el que viene montado en el caballo blanco, cuando baja con nosotros la iglesia,
Cuando baja con la iglesia, las bodas del Cordero fueron hechas. Cuando viene Damari con su esposo, llegada de las bodas del Cordero, y viene bajando con la iglesia. Digan amén si lo reciben, hermano. Cuando después que nos hemos casado con el Señor, espiritualmente y eternamente hablando, y venimos a reinar con Él, con los santos ángeles. Y los ángeles montados en caballos blancos, siguiendo al que monta el caballo blanco, símbolo de la victoria, de la justicia de Cristo. Y cuando venimos con Él, viene el grande, como Él es el león de la tribu de Judá, y como Él es la raíz de Isaí, dice la Biblia esto: apresa al anticristo. Eso lo hace Cristo, tú Cristo. Apresa al anticristo. Apresa al falso profeta y los echa vivos dentro de un lago de fuego. Y mi teólogo preferido, Manay, dice que ellos son los primeros que van a estrenar el lago de fuego. No hay nadie todavía ahí. Está la gente ahora en el Hades, en el infierno, pero el lago de fuego está reservado. Es un lago de fuego que arde con azufre y fuego. Y Cristo viene con poder. Mira a quién estás tú adorando esta mañana. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es nuestro pánico? El libro El Progreso del Peregrino dice que hay una gente que está ahí, está peregrino yendo a la cercana ciudad, y cuando llega ve 2 leones y sale corriendo. Pero cuando se acerca, le explican que están amarrados los 2 leones. Hermano, te estoy explicando esto. Tú le sirves al león de la tribu de Judá. Él lo vence todo. Va a tomar preso a los 2, lo va a echar en el lago de fuego. Y dice la palabra entonces que con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo blanco, una figura de la cabalgadura victoriosa del Cristo que estamos adorando aquí, con la espada que sale de su boca. Nadie espere ver una espada iluminada, plateada en la boca. Se refiere simbólicamente a la palabra de Dios. Con la espada que sale de su boca, hiere los ejércitos del anticristo, que son millones reunidos allí en Israel, porque es a Israel que viene Cristo con nosotros a reinar. Allí está la sede, aleluya, el monte de Sión. Y dice Zacarías que con el espíritu de su boca da una palabra a Jesucristo, y no solamente mata, sino hiere de muerte. Y la sangre de los 200 millones que están allí reunidos se derrama cuando Cristo habla, y le habla a sus enemigos y los hiere a tal modo que las escrituras dicen que la sangre de ellos subió hasta los frenos de los caballos. Te quiero animar que tengas fe, que le está sirviendo al vencedor. Eso fue lo que dijo el anciano. No llore, el león, en la raíz de David, el rey de gloria, ha vencido. Él tiene el poder y va a abrir los 7 sellos del libro. Y permítame, hermano, acabar aquí, porque el tiempo a mí se me terminó. Y yo respeto a la iglesia. Y con esto le voy a decir esta palabra. Cuando Juan mira para ver quién es el león que están diciéndole, y se voltea para ver al león que el anciano anunció, el león de la tribu de Judá, que lo venció todo, que venció al diablo, que venció a los demonios, que venció al pecado, que venció la muerte. Cuando Juan se voltea para mirar, no ve a ningún león. Lo que ve es un cordero que está en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y cuando Juan lo ve más, dice que era un cordero como inmolado. La palabra cordero que se menciona ahí no es carnero, no es cordero grande, es la palabra apazo, que significa literalmente, quiero que lo tomen, es la palabra arnós. Y esa palabra arnós significa corderito. Y esto me ministró tanto que yo prometí a Dios no irme de aquí sin decirlo. Cuando Juan se voltea para ver al león, el león no aparece, sino que la identificación del león era un arnós en lengua griega, que significa esos corderitos que los que no nacieron en Manhattan han visto, que son chiquititos así, qué tiernos son. ¿Cuántos han tenido la suerte de ver un corderito en la leche de su madre? Algunos de ustedes parecen lindos corderitos del Señor.
Y Juan ve que estaba todo ensangrentado el corderito. Estaba tinto en sangre. Pero aunque era un corderito chiquitito, Arnós, estaba en medio del trono. Era corderito. Se dejó matar, se dejó humillar. Como corderito, como Arnós, fue llevado al matadero. Pero él sabía que cuando fuera un buen Arnós, luego iba a resucitar. Y la transición de Arnós al león de la tribu de Judá era obvia, porque Filipenses 2 la dijo. A ese Arnós que murió como cordero, como corderito, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Algunas personas quieren ser león sin ser corderitos. Pero si tú eres inteligente, ten esto como una llave con la cual concluyo este mensaje. Para ser león hay que ser corderito. Deja que te escupan, que te burlen, que te hablen. No te defiendas tanto. Deja que el Señor te defienda. Deja que Dios pelee por ti, por tus batallas. Al final la venganza es del Señor. Sea un corderito. Déjate decir lo que te diga en el trabajo. No seas respondón, hermano o hermana. No seas tan león así, sí, de inicio. Deja, porque tú le estás sirviendo al que fue Arnós, pero ahora es león de la tribu de Judá. Pónganse de pie, vamos a orar. Hay un coro que ellos cantaron ahorita que me llenó la vida cuando lo estaban cantando. Alguien tiene que decirle gloria a tu nombre, Señor. Tú que estás sentado en el trono de gloria. Rápido, Unicita. ¿Te atreves a decirle, Señor, gracias porque tú me estás enseñando por tu palabra? Que hay un tiempo en que soy corderito aquí en la tierra y vivo humillado, vivo delante de ti rendido. Hay un tiempo, Señor, que imitando a mi Jesús, soy como un corderito humilde. Pero a los corderitos, a los Arnós, a los seguidores del carácter humilde, a la gente que se humilla hasta el suelo, a esos tú los vas a exaltar. Cuando cantemos esto, voy a orar a Dios para que el león de Judá te bendiga. Cántelo con ellos. Cántelo, cántelo, cántelo. Oh, qué lindo se oye. Qué lindo, qué lindo. Vamos, dígaselo, dígaselo. Para nuestras casas, vamos a invitarlo para nuestros hogares. Vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo, que Él venga. Vamos a invitarlo. Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. El Señor te está ministrando ahora. El Señor está aquí para tocarte. El Señor está aquí para ayudarte. El Señor está aquí. Va a levantar tu mano al cielo, apuntando a tu victoria. Aleluya, 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 aleluya. Un poquito de gloria. Oh, Judá significa alabanza. Te alabo, Señor. Has triunfado. Has tomado tu gran poder. Paséate, Señor.
Señor, yo te necesito en mi casa como triunfador de mis batallas. Yo quiero que se lo diga: Señor, te necesito a ti. Soy cristiano, sigo a Cristo y he oído tu palabra otra vez, confirmándome que al seguirte a ti, Satanás no me va a llevar, los demonios no me van a llevar, la enfermedad no me puede arrastrar donde ella quiera, los espíritus mundanos que están a mi lado no me pueden hacer sucumbir, porque hay uno que ha vencido y está en mí.